Hechos capítulo 6, dice así la poderosa palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquemos pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Pido, Dios, que tu Espíritu venga sobre cada oyente, nos toque nuestros corazones, nuestras mentes, nos revele los secretos escondidos y nos dé el consejo que necesitamos para este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Salude al que está a su lado, dígale: prepárate para crecer. El texto comienza diciendo que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Dice la Biblia que los discípulos comenzaron a crecer. El apóstol Pedro predica y se convierte en 3,000. Después predica otra vez, se convierte en 5,000. Ya van 8,000. Ya no es cualquier iglesia, es ahora una mega iglesia. Ya no son unos 4 discípulos, son muchos discípulos. Pero sucede algo, que mientras crecían, se multiplicaban los problemas. Dígale que está a su lado: el crecimiento trae problemas. Y dice la Biblia de que los griegos se comenzaron a quejar de que las viudas griegas eran desatendidas. En otras palabras, no le estaban dando comida, no la estaban atendiendo, solamente a las viudas judías. Así que había un problema allí quizá de organización, posiblemente de discriminación, de racismo. Había un conflicto dentro de la iglesia. Pero el problema de que las viudas no eran atendidas no era el principal problema, era el síntoma del problema, porque el problema era otro. El cuerpo humano, Dios lo diseñó para que se curase a sí mismo. Nosotros, y los que son médicos pueden explicarlo mejor, tenemos glóbulos blancos, y los glóbulos blancos
son como los asesinos de los virus y de las bacterias. Ellos atacan las bacterias y los virus para que el cuerpo se sane. Y muchas veces se provoca la enfermedad, la fiebre, la temperatura para que el cuerpo reaccione y comience a sanarse. Dios hizo que el cuerpo se pudiese sanar por medio de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son como los guardianes del cuerpo, aquellos que velan para que el cuerpo ande bien. Y siempre se van a levantar virus y bacterias, siempre se van a levantar virus y bacterias. Y la Biblia compara la iglesia con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo también es atacado por elementos que podríamos decirle virus o bacterias de parte de Satanás, que se van a levantar contra el cuerpo para que el cuerpo no crezca. Y si tú estás creciendo, o si tú tienes problemas porque estás comenzando a buscar de Dios, significa que estás creciendo. Como decía el filósofo Don Quijote, Sancho, si los perros ladran, significa que vamos por buen camino. Así que si tú comenzaste a buscar de Dios y ya tú dejaste de ser un religioso y ya no vienes solamente los domingos, sino que ahora también quieres venir a la academia de obrero, ahora quieres venir a otros cultos, a la vigilia, y comienzas a tener oposición, significa que hay virus y bacterias que están tratando de impedir tu crecimiento. Pero alaba la gloria de Dios porque vas creciendo, porque vamos avanzando, aleluya. Cuando la semilla cae al suelo, nadie se da cuenta de lo que está pasando, pero abajo de la tierra hay una explosión. Y esa semilla comienza a rajar el suelo, a partir el suelo, porque ella necesita comenzar a expandirse. Ella necesita comenzar a crecer, a levantar, a extender sus raíces. Y muchas veces hay cosas que tienen que romperse cuando tú estás creciendo. Hay cosas que tienen que rajarse porque tú estás creciendo. Hay cosas que van a venir a tratar de impedir, pero nada va a impedir que tu crecimiento se dé. Aleluya. Porque el propósito de Dios se cumplirá en mi vida. Díselo al Señor. El propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Y como el propósito se va a cumplir, hay cosas que se van a partir. Hay cosas que se tienen que romper. Y posiblemente sea una amistad, posiblemente sea algo que está tratando de impedir que tú sigas creciendo. Pero si se tiene que romper, que se rompa. ¿Aló? Porque hay cosas que nos parecen a veces hasta cómodas y no queremos soltarlas. Pero Dios, que es más sabio que nosotros, sabe que hay que romperlas. Y cuando las raíces comienzan a crecer, comienzan a levantar hasta los muros, comienzan a levantar hasta los pisos más pesados. ¿Por qué? Porque el crecimiento se tiene que dar. Sea como sea, vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a avanzar. La iglesia no nació para quedarse estancada. La iglesia nació para crecer. Y dice la Biblia de que había un problema porque la iglesia estaba creciendo. Ahora dígale que está a su lado, yo voy a crecer también. La iglesia del Señor tiene que crecer y tiene que crecer en muchos sentidos. Tiene que crecer en lo espiritual, pero también en lo físico. Todo cristiano tiene que crecer internamente.
tiene que avanzar, tiene que trascender, tiene que mejorar como persona, tiene que crecer. En lo espiritual hay que crecer. Y dice la Biblia de que el problema era que estaban creciendo. El problema no eran las viudas, el problema no eran los griegos y los judíos, el problema era que estaban creciendo. Aleluya. Alguien está agarrando lo que quiero decir. Estoy diciendo que cuando vas a crecer van a venir problemas, pero esos problemas son buenos porque te están diciendo que vas bien, vamos a crecer, vamos a avanzar, aleluya. Se van a levantar, pero me están diciendo que voy bien porque voy creciendo. Así que el problema no era que estaban desatendidas, ese era el síntoma del crecimiento. Porque antes de que existiesen los diáconos, ya era una iglesia grande, era una iglesia de 8,000 personas. Pero dice la Biblia que antes de que los diáconos comenzaran a existir, dice, y el Señor agregaba a los que tenían que ser salvos. Dígale que está a su lado, el Señor agregaba a los que tenían que ser salvos. Antes de que existieran los diáconos, ya era una mega iglesia. La mega iglesia no tenía diácono. ¿A causa de qué vinieron los diáconos? Los diáconos vinieron a causa del problema del crecimiento. Y dice la Biblia que se agregaban los que tenían que ser salvos. Pero luego la ecuación cambió, porque no se sumaba 3 más 5 son 8. Ahora dice que la ecuación cambia porque ahora se multiplicaban. O sea que ya no era 3 más 8, sino era 3 por 8. Se comenzaron a multiplicar, lo que significa que la iglesia comenzó a crecer muy rápido. Comenzaron a multiplicarse. Ya no eran 8, ahora eran 20,000, eran 30,000, eran 40,000. Comenzaron a multiplicarse porque la iglesia del Señor no nació para ser una iglesia estancada. Es una iglesia que se multiplica. Yo he escuchado mejores aplausos en otros lugares. La semilla del maíz es una, pero usted la pone en la tierra y no va a dar un grano de maíz más. Va a dar mazorcas, donde hay muchos granos. Y esos granos también se multiplican. De modo que yo no veo una persona aquí. Yo veo cientos de miles de personas en su vida. Yo no veo un árbol, yo veo un bosque entero, aleluya, de gente que se multiplica, de gente que va en avanzada, va arrollando, alabado sea Dios. Porque Dios no nos llamó a nosotros a quedar estancados, Dios nos llamó a multiplicarnos. Dígale que está a su lado, multiplícate. Multiplícate. Todos tenemos el deber de multiplicarnos. Y usted solamente tiene que hablar la palabra. Predique la palabra, que el crecimiento lo da Dios. Predica la palabra, invítalo a la iglesia, que Dios es el que va a poner el querer como el hacer, y la gente va a comenzar a venir, porque es Dios el que va a hacer la obra. Tú solamente predica la palabra. Cuando tú predicas la palabra, Dios hace el milagro. Y dice la Biblia de que ahora los griegos se quejan de que hay cierto racismo, cierta discriminación racial, porque los judíos solamente atendían las viudas judías
y no atendían a las viudas griegas. Y eso me lleva a mí a pensar que dentro de la iglesia, a pesar de que hay crecimiento, a pesar de que el Espíritu Santo está haciendo una obra, también hay virus y bacterias. ¿Aló? También hay enemigos de la fe. También hay problemas dentro de la iglesia. Porque no se podía, a lo mejor no se entendían, porque uno hablaba judío o hebreo y el otro hablaba en el griego helénico, y quizás no se entendían, pero eran parte del cuerpo, pero eran parte de la iglesia. Quizás yo no hable el mismo idioma tuyo, quizás yo no piense igual que tú, pero somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que tú piensas, pero somos una misma iglesia y tenemos que remar hacia el mismo lugar. Tenemos que avanzar hacia el mismo lugar. Y en eso es que viene la madurez y la tolerancia, que algunos carnales no entienden. Aló, santo poder. Porque la gente cree que si yo no pienso como él, ya somos enemigos. Hay algo que nos une y se llama la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Somos un solo cuerpo, aleluya. Y no todos somos iguales. Porque uno es pie, otro es mano, otro es tronco, otro es cabeza. No todos somos iguales. Pero tiene que haber tolerancia, tiene que haber comprensión. Y habían discrepancia a pesar de que la iglesia crecía. Aleluya. Yo estoy profetizando que la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y en medio de su crecimiento se van a levantar virus y bacterias que van a tratar de detener el crecimiento. Pero dice la Biblia de que los apóstoles dijeron: no es bueno que nosotros abandonemos la palabra y la oración, porque la palabra y la oración son muy importantes para el crecimiento de la iglesia. Aló. Dice: escojamos a 7 servidores, que eso es lo que significa diáconos, servidores. Escojamos a 7 servidores, pero no cualquier servidor, sino servidores llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Santo, santo. ¿Habrá algún servidor aquí así? ¿Habrá alguien aquí así? Aleluya. Y fíjense que el ministerio de la palabra y la oración no es mayor que el ujier. ¿Aló? No es mayor que el guardia que cuida allá afuera. Porque el servicio que ellos dan es adoración al Señor, igual que el que predica y que ora. Es una adoración al Señor, aleluya. Vale la pena servir en cualquier campo de batalla. Ahora dice la Biblia: escojamos a 7 llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y escogen dentro de los 7 a Felipe, a Nicanor, a Nicolás, a Esteban. Y si usted se fija, los 7 eran nombres griegos. ¿Y cuál era el problema? Las viudas griegas. Los apóstoles discernieron que no solamente era escoger personas llenas del Espíritu Santo y sabiduría, sino que también fueran eficientes y que hablaran el idioma helénico.
para que pudiesen atender el problema, la raíz del problema. Así que posiblemente o ellos eran judíos griegos o ellos eran griegos que se habían convertido al cristianismo y hablaban el idioma helénico. Ahora los apóstoles envían a esos diáconos y estos diáconos hacen el trabajo eficiente porque hablaban el idioma de las viudas. La iglesia del Señor es una iglesia eficiente que trabaja con amor y empeño, aleluya, que trata bien sin discriminación a nadie. Por eso a esta iglesia puede venir los homosexuales, las lesbianas, puede venir quien sea, porque aquí no hacemos discriminación de nadie. Aquí vamos a hacer un trabajo eficiente y con amor, aleluya. Nosotros abrazamos al perdido. ¿Alguien tiene algún problema con abrazar a un homosexual? ¿O usted cree que eso se pega? Un abrazo puede cambiar a una persona, pero no mucho tiempo, no. Un pequeño abrazo. La diferencia la hace el amor. Una iglesia llena de amor es una iglesia que cambia el mundo. Es una iglesia que cambia una familia, que cambia una sociedad. La iglesia tiene que ser una iglesia llena de amor, con eficiencia y lleno del Espíritu Santo de Dios. Aplauda la gloria del Señor. Aleluya. Y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. El crecimiento trae problemas. Y el diablo se va a levantar cuando te ve que estás creciendo. Y muchas veces va a usar hasta los mismos de la casa, porque estás creciendo. Hay gente que está envidiosa porque estás creciendo. Aló. Hay gente que está celosa porque estás creciendo. Hay gente que no quiere que tú avances porque estás creciendo. Hay gente que te va a decir: deja eso, no seas muy religioso, no vayas tanto a la iglesia porque estás creciendo. Hay gente que te va a decir: no vayas a la célula, no prediques en la célula, no des tu casa porque estás creciendo. Pero cuando tú sabes que tú estás creciendo, tú sabes que vas a recibir ataque del enemigo y aún dentro de la misma casa. Toque el que está a su lado, dígale: estoy creciendo. Cuando alguien se levante a desanimarte, levanta tu mano y di: yo estoy creciendo. Nadie me va a parar, nadie me va a desanimar, nadie me va a detener, porque yo estoy creciendo. Y aquellos que fueron escogidos como diáconos comenzaron a servir en las mesas, pero luego se convirtieron en grandes evangelistas como Felipe, como Esteban, y comenzó Dios a usarlo con milagros, con señales, con prodigio. Puedes comenzar desde abajo, pero Dios va a ver tu crecimiento y ese crecimiento te va a llevar a grandes victorias. Aleluya. Hay gente aquí que Dios lo va a usar poderosamente con señales, milagros y prodigios. Aleluya. Aquí llegó, y espero que venga el evangelista Leonel. Él llegó aquí, no tenía nada, él mismo lo dice: yo estaba con una mano adelante y otra atrás y vendía arroz con leche para poder vivir. Pero él vino al ministerio
simplemente a ponerse bajo la cobertura del ministerio. Pero es un hombre muy humilde, muy sumiso, muy leal. Y esa actitud de lealtad lo llevó a él a que se le abrieran puertas. Y comenzaron a abrírsele puertas. Y me pidió una carta para que le dieran la visa a Estados Unidos. Y le dimos la carta y le dieron 10 años. Y de una vez comenzó a viajar por Estados Unidos, comenzó a viajar por Sudamérica, por América, por Curazao, por todas esas islas, hasta Europa. Y Dios lo ha bendecido tanto. Dios lo ha bendecido tanto. El hombre es fiel a sus diezmos, pero Dios lo ha bendecido, que el hombre ahora tiene, él mismo me dice, tengo una cuenta cuando yo nunca tenía nada para ahorrar. Y ahora puede ahorrar, ya puede comprarse un auto, ya puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque fue creciendo. Y yo creo que aquí hay Felipe, yo creo que aquí hay Esteban, que van a levantarse y van a salir a la frontera, porque estamos creciendo. ¿Alguien se siente que está creciendo? Puede ser que hay gente que ni siquiera nadie la conozca ahora, pero dígale al que está a su lado, tú no sabes quién está a tu lado. Tú no sabes. Pero Felipe y Esteban no eran ni conocidos, pero de pronto dice que Felipe comenzó a predicar en Samaria y el Espíritu Santo comenzó a caer y los enfermos comenzaron a sanarse y el Espíritu Santo comenzó a llegar a ese lugar, y Dios lo agarró y lo traspuso a otro lugar y comenzó a predicar, aleluya. Un hombre que nadie conocía, pero iba en un crecimiento arrollador, porque había creído en que Dios estaba con él. Dígale que está a su lado, estoy creciendo. Dice que Esteban comenzó a predicar tanto que las palabras de él hacían que el enemigo crujiera sus dientes. Y mientras lo apedreaban a muerte, él estaba viendo la gloria de Dios. Nada, ni los golpes ni las piedras podían hacerle daño, porque él estaba bajo la gracia de Dios. Cuando tú creces, algo sucede en tu vida. Dígale que está a su lado, prepárate porque voy a crecer. El cristiano nunca nació para quedarse quieto. El cristiano nació para avanzar, para crecer. Hay gente que interpreta mal el tema de la jubilación. Dice, voy a jubilarme, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a quedarme quieto, descansando debajo de una palma, tomando agua de coco. Y por eso que mucha gente se enferma y se muere, porque ¿qué es el don? El don es emplear lo que Dios te dio. Así que cuando tú quedas desempleado, no significa que no tengas el don, sino que tú tienes que emplear el don. Mientras tú te mantengas usando el don, fuerzas nuevas van a venir a tu cuerpo. Vigor, levantarás alas como las águilas, correrás y no te cansarás. Pero necesitas emplear el don. Si tú dejas el don, te vas a morir. Porque ¿de qué sirve una persona que deja su propósito? Y hay mucha gente que no sabe ni cuál es su propósito.
Pero una persona que deja su propósito ya no sirve para la vida. Porque lo que nos mantiene en este mundo es cumplir el propósito. Y cuando tú comienzas a usar tu don, ya sea de pintor, de músico, de maestro, lo que sea, pero mantente usando el don, porque mientras tú uses el don, Dios te va a mantener en el propósito y el propósito se va a cumplir. No dejes de usar el don. Si eres profeta, sigue profetizando. Si tú sueñas y has dejado de usar el don de los sueños, entonces ya no tienes propósito aquí en la tierra. Si tú eres de los que ves visiones y dejas de contar las visiones que Dios te dio, entonces ya no sirve para estar aquí en la tierra. Para poder seguir en este mundo, necesitamos emplear el don. El don es lo que nos mantiene a nosotros en el propósito de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, aunque no lo entienda nada de lo que le estoy diciendo. Sin el don no somos nada. Perdemos el propósito. Y por eso que el cementerio está lleno de libros que no se escribieron, de poesías que no se recitaron, de canciones que no se cantaron. El cementerio está lleno de gente que olvidó su don y por eso murieron. Pero mientras tú tengas un propósito, venga virus, bacteria, venga el diablo, venga lo que sea, nada te va a poder llevar hasta que tú cumplas tu propósito. ¿Alguien quiere vivir 100 años más? Yo no sé qué están haciendo en Estados Unidos, que encontraron un tipo que está jubilado y tiene 360 años y está cobrando jubilación todavía. Dice la Biblia que los discípulos escogieron 7 diáconos, 7 números perfectos, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, y resolvieron el tema de las mesas. ¿A causa de qué? De la eficiencia en el trabajo. Y el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La iglesia se multiplicaba y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Con esto termino. Muchos de los sacerdotes, diga conmigo sacerdotes, muchos de los sacerdotes comenzaron a obedecer la fe. Los sacerdotes eran la clase privilegiada del templo, porque ellos eran los que ofrecían las ofrendas, los sacrificios. Ellos eran los que entraban al lugar santo y al lugar santísimo. Pero ahora algo cambió. Y ellos se han dado cuenta que algo cambió. Que hay un nuevo mover de Dios. Que ya no necesitamos los sacrificios de corderos, ni de palomas, ni de macho cabrío. Porque aquel que murió en la cruz era el sumo sacerdote, pero también era el holocausto, también era la ofrenda. Y ahora el ministerio del sacerdocio ha quedado vacante. Así que los sacerdotes identifican que ya no se necesita sacerdocio, porque hay alguien que murió
que resucitó y que está trayendo un nuevo pacto en su nombre. Lo que indica que la religión terminó. La religiosidad terminó. Ahora dígale que está a su lado: deja la religiosidad. Porque el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. La iglesia del Señor no es religiosa. ¿Y cómo tú te puedes volver religioso estando dentro de la iglesia? Te puedes volver religioso cuando tú dices: yo nada más vengo los domingos. Aló. Te puedes volver religioso cuando tú mismo haces prácticas religiosamente. Pero Cristo vino a hacer que los sacerdotes se convirtieran, indicando que hay que dejar la religiosidad. Vamos a romper con la religiosidad. Vamos a comenzar a vivir en una vida sobrenatural. Y la iglesia que vive en lo sobrenatural no depende de fechas como Día de la Madre, ni Navidad, ni nada de esas cosas. La iglesia del Señor arma su propia fiesta todos los días delante del Señor. La iglesia vive en un avivamiento, en un continuo crecimiento. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice: a mí nadie me juzgue en razón de día festivo o de fiesta, nada de eso, porque la iglesia no es religión. Yo dije: la iglesia no es religión. La iglesia es una iglesia que crece, que se multiplica. Es una iglesia que avanza, aleluya. Y cuando la iglesia crece, la iglesia se goza. ¡Aló! Y si tú estás pasando por pruebas, gózate, porque estás creciendo. Si te están atacando por lo que tú estás haciendo, gózate, porque vas bien. Aleluya. Si están tratando de detenerte para que no avance, significa que vamos bien. Si te dicen salte del ministerio de alabanza, si te dicen no sigas predicando, no vayas a la célula, significa que vamos bien, vamos bien, vamos con todo, porque la iglesia es una iglesia que avanza, es una iglesia que crece. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Aquí yo estoy viendo a los Felipes, que Dios lo va a usar como grandes evangelistas. Estoy viendo a los Esteban, estoy viendo a los Nicanor, a los Nicolás. Estoy viendo a la gente que sirve, la gente que sabe adorar al Señor, que sabe que tienen un propósito. Levanten las manos los que tienen un don de parte del Señor. Yo le invito a venir al altar, porque cuando tú tienes un don, el Señor te lo dio porque Él quiere usarlo. El Señor no quiere que tú pongas el don debajo de la cama. El Señor quiere que usted comience a utilizar ese don. El que de cantar, cantar. El que de profetizar, profetizar. Cada uno tiene un don. Y ese don Dios lo va a usar. Activa el don.
Hay gente que dejaron de profetizar y por eso ya Dios no le da profecías. Hay gente que dejaron de soñar y por eso ya Dios no le da sueños. Hay gente que Dios no le da visiones porque dejaron de contar las visiones. Hay gente que dejaron de soñar y por eso Dios no lo envía a las naciones. Hay gente aquí que no tiene ni la menor idea cómo Dios quiere usarlo. Hoy yo creo que las fronteras se abren para muchos. Yo creo que los púlpitos se van a partir, que los milagros van a comenzar a suceder, que lo sobrenatural se te aparecerá. El mundo espiritual se abre para el soñador, para aquel que tiene un don y que dice: Señor, úsame o me moriré. Úsame o moriré, Señor. Yo no puedo vivir sin usar el don. Por más cansado, agotado, traicionado que me haya sentido, no puedo dejar de usar el don. Porque la iglesia fue llamada a crecer. Si tú no estás viendo crecimiento, pídele al Señor que arranque lo que está obstaculizando tu crecimiento, que rompa con aquello que te detiene. Si tú no estás viendo el crecimiento en tu vida física, espiritual, significa que algo Dios quiere romper en tu vida. Algo Dios quiere quitar. Porque la iglesia nació para crecer, para avanzar. Levanta tu voz delante del Señor. El que habla en lengua, habla en lengua. El que profetice, que profetice. El que canta, que adore al Señor. Cántale un cántico espiritual. Adora al Señor. El que sirve, que sirva con amor y adoración. Cada uno servimos desde el don que Dios nos dio. Adoramos al Señor, aleluya. Pero no paramos de crecer, no paramos de crecer, no pare de crecer. No pare de crecer, iglesia. Sigue creciendo, sigue avanzando. Quizás te detuviste un tiempo, pero es tiempo de volver a la carrera y seguir creciendo. Sigue creciendo. Sigue predicando. Sigue predicando. Predica, predica. Que Dios es el que da el crecimiento. Predica que Dios va a usar esas palabras. Predícale a tu familia, predícale a los vecinos, predica en las células, predica en las casas. Sigue predicando, no pare de predicar. Sigue creciendo, sigue creciendo. Vamos a adorarle. Voy a
soy.